Entonces vamos a continuar con este tema y vamos a ver algunas cosas que corresponde a cuando tomamos dos ideales. Ajá. Por ejemplo, si tenemos dos ideales de un anillo R, podemos considerar este conjunto de I más J, ¿sí? Que es los elementos en el anillo que se vean así como A más B, donde A está en I y B está en J. Entonces, este conjunto, junto con el de la intersección de estos dos ideales, de nuevo son ideales de R, ¿no? Y bueno, es un ejercicio sencillo. De hecho, más adelante vamos a ver una noción que todavía es más general cuando tomamos una cantidad finita de ideales, ¿sí? Y también una intersección finita de ideales vuelve a ser ideal. Pero por el momento solo lo necesitaremos para dos ideales. Y bueno, por el lema 3.2 vimos que si tenemos una cadenita así de ideales, entonces podemos hacer el cociente de R con I intersección J en este caso, y el de I con I intersección J. Y resulta que el cociente de I con I intersección J es un ideal, ¿sí? De este de aquí, de R cociente I intersección J. X son ideales bilaterales porque desde el inicio no los estamos tomando como bilaterales. Y de igual forma, ahora también tenemos esta cadenita de ideales, ¿no? Entonces podemos hacer R cociente J y también podemos hacer I más J cociente J y nos darían estos dos cocientes. Ajá. Entonces resulta que este de aquí es un ideal de este de acá. Y por la proposición 2.2 vimos que si tenemos ideales, bueno, un ideal de otro, entonces son anillos, ¿no? Pero estos no necesariamente van a ser unitarios, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que con estos dos ideales nosotros podemos considerar y obtener dos anillos, ¿no? Que es este y es este de acá. Que no necesariamente son unitarios, ¿sí? Pero son anillos. Y gracias a eso, pues tenemos este teorema, que es el segundo teorema de isomorfismo. En este teorema, pues nos dice que si tenemos dos ideales, pues nos está diciendo lo que habíamos visto, ¿no? Que este de aquí es un ideal de este de acá, y que este de aquí es un ideal de este de acá. Entonces, como esto pasa, podemos considerar el cociente, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos varios anillos, ¿no? Habíamos visto que este era un anillo, este era un anillo. Y también el segundo teorema de isomorfismo nos dice que estos dos son isomorfos como anillos, ¿no? Y de hecho nos dice de qué manera es el isomorfismo de anillos, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es probar que este resultado es cierto. Entonces, el inciso 1, que es esto de acá, ¿sí? Pues ya lo habíamos platicado en la observación anterior, ¿no? Ya habíamos visto que por el lema 3.2 y la proposición 2.2, pues en efecto son anillos y sucede esto de aquí. Entonces, el inciso 1 se sigue de la observación anterior, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa con esta correspondencia. Bien, entonces para la correspondencia vamos a considerar pi de R en R cociente J la proyección canónica, ¿sí? La proyección canónica. Esta de anillos. Y ya teniendo la proyección canónica, vamos a considerar la restricción sobre el dominio, y en lugar de poner R vamos a poner I. Entonces la restricción que vamos a llamar psi, que va de I en R cociente J.
Entonces sabemos que, por ejemplo, si tenemos que este de aquí es un morfismo de anillos, sabemos que abre sumas y abre productos, ¿no? Entonces al tomar una restricción, pues solamente nos estamos limitando a tomar objetos aquí, ¿no? Pero sigue siendo un morfismo de anillos porque pues sigue abriendo sumas y sigue abriendo productos. Entonces esta restricción es un morfismo de anillos también. Bien, entonces algo que tenemos que notar. Notemos que la imagen de este morfismo restricción coincide con I más J cociente J. Y a ver cómo vemos esto, ¿no? En efecto, sí, vamos a considerar un M que esté en la imagen, ¿sí? Como está en la imagen quiere decir que existe un I en I, ¿sí? Que sale de aquí, tal que cuando lo enviamos, ¿sí? Psi de I nos da M, ¿no? Pero luego, ¿cómo está definido este psi de I? Recordemos que la proyección canónica estaba definida tal que a un R lo enviamos a su clase. Entonces aquí tenemos que I más J, o sea, la clase de I tiene que ser M. ¿Sí? Pero podemos ver a M como, en lugar de poner M igual a I más J, podríamos poner I más 0 más J, ¿sí? Pero aquí la ventaja que tiene es que este está en I y este está en J, ¿no? Entonces, visto así, M sería un elemento de I más J cociente J. Entonces, con esto que estamos probando que la imagen de psi queda contenido en I más J cociente J. ¿Sí? Ahora, por otra parte, si tomamos un elemento, ¿sí? Si tomamos I más J más J, un elemento en I más J cociente J, ¿sí? Esto quiere decir que este de aquí está en I y que este de aquí está en J. Entonces, si tomamos un elemento así, tenemos que, por ejemplo, si hacemos psi de este elementito que está, este de aquí sería I más J. Pero este I más J lo podemos ver como I más J más J, ¿no? Es decir, estas dos clases son la misma. ¿Y cómo sabemos que es la misma? Porque si tomamos este, ¿no? Y le restamos este, nos da J y J ya está en J. Entonces este de aquí es la misma, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué estamos probando? Estamos probando que I más J cociente J, ¿sí? Cualquier elemento aquí es psi de alguien, entonces está contenido en la imagen de psi. Entonces, por lo tanto, pues sí es cierto, ¿no? La imagen de psi es igual a I más J cociente J. Bien, además, es claro que pues el kernel de psi, ¿sí? ¿Quiénes? Pues son todos los elementos I en I, tal que psi de I va a dar al 0, ¿no? Pero al 0 de este anillo, ¿no? Pero el 0 de este anillo es justo la clase J. Entonces esto nos da J. ¿Y esto qué quiere decir? Para que un elemento
cuando proyectamos, es decir, cuando hacemos I más J nos dé J, ¿sí? Para que esto pase tiene que pasar sí solamente sí, I está en I y también I está en J. ¿Sí? Entonces esto coincide con I intersección J. ¿Sí? Bueno, entonces aplicando, ¿sí? Aplicando el primer teorema de isomorfismo, se tiene que aquí tenemos un psi barra, ajá, que va de I cociente I intersección J en I más J cociente J, tal que a un elemento de aquí, que sería una clase, se envía a psi de X. Ajá. Sí, pero aquí notemos que justo este de aquí es la imagen de psi. Ajá. Y este de aquí es el kernel de psi. Uh-huh. Entonces, por un corolario que vimos, por el corolario 3, 4, ¿sí? Justo este de aquí es la definición que vimos aquí en el 3, 4. Tenemos que psi barra es un isomorfismo. Es un isomorfismo de anillos. Uh-huh. Y bueno, ya con eso pues ya estamos probando lo que queremos. Sí, que este de aquí era un iso de anillos. Bien, y con esto terminaríamos la prueba. Bien, ahora vemos un ejemplo. ¿Sí? Consideremos R igual a Z y los ideales I igual a 5Z y J igual a 3Z. Uh-huh. Entonces, tenemos que si hacemos I intersección J, nos da los múltiplos de 15. Uh-huh. Y I más J nos daría todo Z. Uh-huh. Bien, una forma de ver esto es que justo 1 es combinación lineal, ¿no? De 5 y 3 porque son primos relativos. Su máximo común es 1. Entonces, al menos en este ideal va a estar el 1. Y si está el 1, pues tiene que coincidir con todo el anillo. Ajá. Bueno, entonces, por el segundo teorema, tenemos que la correspondencia ¿sí? Que es psi barra que va de 5Z cociente 15Z. Sí, este es mi I y este es I intersección J en aquí I más J que es Z cociente J, ¿sí? Que sería 3Z, ¿sí? Y este último sabemos que es isomorfo a Z3. Uh-huh. Entonces tenemos que esta correspondencia tal que a un múltiplo de 5, tomando la clase sobre este ideal de los múltiplos de 15, lo envía a tomar el representante y sumarle este ideal, 3Z. Entonces esta correspondencia es un isomorfismo de anillos. ¿Sí? Esto es que 5Z cociente 15Z pues sería isomorfo a Z3.
¿sí? O sea, ser isomorfo este de aquí, que a su vez es isomorfo a Z3, ¿sí? Entonces la ventaja de usar también este teorema es que, por ejemplo, este cociente, ¿sí? Lo podemos ver como otro cociente que es más simple, ¿no? Por decirlo así. Y por ejemplo, en particular, si tomamos psi barra de 0 más 15z, o sea, si mandamos a la clase del 0, este nos daría la clase del 0, ¿no? Pero en Z3. Y luego, si hacemos lo mismo con 5 más 15z, esto nos daría la clase del 5, que en Z3 pues es la clase del 2, ¿no? Y por último, si enviamos 10 más 15z, esto nos daría la clase del 10, ¿sí? Que en Z3 pues es la clase del 1. Entonces esto nos simplifica también la forma de ver los elementos. Este elemento pues lo puedo identificar con la clase del 0, este elemento con la clase del 2 y este elemento con la clase del 1.